El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un proceso extraordinario de regularización en ese país, en los Estados Unidos de América. Y este proceso de regularización permitiría regularizar o que obtuvieran residencia legal, estatus migratorio legal en ese país, al menos a 500.000 personas, beneficiaría a 500.000 personas. No podemos dejar de hacer una comparativa, o no puedo evitar hacer una comparativa a cómo han sido los procesos de regularización aquí en España y cómo va a ser el proceso de regularización que se va a producir en España, esperamos que en breve, en comparación con el que se va a producir en Estados Unidos. Así que no te vayas, que te voy a contar algunas diferencias. Pues sí, como decimos, al menos 500.000 personas parece que se van a poder regularizar en este proceso extraordinario que se ha puesto en marcha o que se va a poner en marcha o que se ha anunciado en los Estados Unidos de América y que permitiría regularizar a unas 500.000 personas, como decimos, familiares, la gran mayoría familiares, cónyuges o personas casadas con ciudadanos norteamericanos y que llevan al menos 10 años en España, y también a hijos de estos ciudadanos extranjeros casados con ciudadanos norteamericanos. Es curioso porque, claro, pensad que lo que estamos hablando, es decir, pensad que estamos hablando de situaciones en las que ciudadanos norteamericanos están casados con ciudadanos extranjeros que llevan 10 años viviendo en los Estados Unidos, que tienen ese vínculo de parentesco y no tienen residencia después de 10 años, ¿ok? Ni tampoco sus hijos. Este es el proceso, permitiría, y siempre y cuando esos ciudadanos extranjeros carezcan de antecedentes penales, ni procesos previos de expulsión, es decir, ni haya un problema de seguridad para el Estado, etcétera, permitiría que estas personas se regularizaran. Cuando vemos esta noticia, lo primero que pensamos, esto es absolutamente inconcebible en España. España, cuando eres familiar de un ciudadano español, cuando estás casado con un ciudadano español, los derechos a regularizarte son prácticamente inminentes. Ya en el año, creo que fue en el año 2003, si no recuerdo mal, una sentencia del Supremo obligó o, vamos a decir, abrió la posibilidad a que los cónyuges de ciudadanos españoles pudieran obtener la residencia de forma inmediata, la antigua tarjeta comunitaria o aquella tarjeta comunitaria, de forma inmediata en cuanto te casabas, básicamente. Te casabas y al día siguiente podías pedir tu residencia legal. Pensad qué diferencia tan grande hay con respecto a los Estados Unidos, que no se permite a esa persona regularizarse salvo que viaje a su país y te emite un visado. En este caso en España lo podemos hacer de forma inmediata. No era así en el pasado porque se nos obligaba a que el extranjero llevara más de un año en España para que pudiéramos hacerlo sin necesidad de visado o salir fuera de España, pero eso desde el 2003 quedó solucionado con una sentencia del Supremo. Claro, el proceso de regularización que estamos hablando en Estados Unidos es algo que aquí en España se hace de forma normal. Es decir, tú te casas con un ciudadano, tú extranjero, estando en situación irregular, te casas con un ciudadano español y puedes acceder a la residencia de forma inmediata. Aquí, en Estados Unidos, se ha tenido que poner en marcha un proceso extraordinario de regularización para regularizar a 500.000 personas que no han podido conseguir su residencia, que han decidido no abandonar Estados Unidos, y se han quedado irregular al menos durante 10 años, y ahora se les abre esa opción de regularización a esos cónyuges de ciudadanos norteamericanos y a esos hijos. También contempla ese proceso, otras situaciones de estudiantes, con ofertas de trabajo, etcétera. Pero la mayoría de las personas que van a poder regularizarse a través de este proceso serán esos cónyuges de ciudadanos norteamericanos que llevan 10 años en ese país y no tienen papeles. Esto, como decimos en España, es inconcebible. Desde el mismo momento en que te casas con un ciudadano español, puedes regularizarte. Es decir, nuestra normativa migratoria en ese sentido, que favorece el derecho del español a vivir con su familia, o que respeta el derecho del español a vivir con su familia, pues permite que ese extranjero se pueda regularizar de forma inmediata, que es una récord familiar, una tarjeta comunitaria o el permiso que sea. Bien, el proceso de regularización que se va a producir en España no tiene nada que ver con los familiares de ciudadanos españoles. El proceso de regularización que se va a producir en España tiene que ver con la posibilidad de que extranjeros que están un cierto tiempo en situación irregular, que para nada va a ser 10 años ni 5, será probablemente muchísimo menos tiempo, posiblemente menos de 3, menos de 2 posiblemente, puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo. Probablemente, esto ya lo he ido anunciando, que a mucha gente no le guste, si tienes una oferta laboral, ¿vale? No se concibe un proceso de regularización en nuestro país, o creo que no tiene sentido un proceso de regularización en nuestro país
si no es a través de una oferta laboral, de un precontrato de trabajo. No voy a decir contrato, que luego genera esto mucha confusión. Un precontrato, un compromiso de contratación, una oferta laboral, como lo queráis llamar. Y esta es la verdadera intención o así han sido los procesos de regularización extraordinaria que se han producido en España en el pasado, donde se intentaba o se ha intentado aflorar situaciones de trabajo irregular y convertirlas en trabajo y residencia legal. Y así probablemente sea el proceso que nos espera, ya veremos si en este mismo año 2024, en el año 2025, de regularización masiva en España. Y fijaos que las cifras que hablamos en comparación con los Estados Unidos, en Estados Unidos, siendo un país tan grande, muchísimo más grande que España, parece que se podían regularizar unas 500.000 personas. El proceso de regularización que se pretende poner en marcha en España, también hablaríamos de unas cifras parecidas, igual un poco menos, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, en el año 2005 se regularizaron hasta una cifra parecida, aproximadamente 500.000 de personas pudieron conseguir la residencia legal en nuestro país a través de una oferta laboral, en este caso era de 6 meses. Es decir, aquí las regularizaciones son mucho más masivas que en los Estados Unidos en proporción, ¿vale? Pues fijaos, ya os decía que hay unas diferencias sustanciales porque lo que aquí es una normalidad, lo que en España es una normalidad, que es el régimen de la residencia para los familiares de españoles o los familiares de ciudadanos comunitarios, ¿vale? En Estados Unidos se ha tenido que poner en marcha un proceso extraordinario de regularización para, vamos a decir, regularizar a estos familiares de ciudadanos norteamericanos, ¿vale? Y aquí el proceso de regularización va a ser orientado a la incorporación de trabajos irregulares al mercado de trabajo, convertirlos de irregulares en trabajadores legales. Así son las cosas, era curioso, quería hablar de esto y así te las contamos aquí en parainmigrantes.info. Síguenos, si no lo haces aún, que tenemos muchas noticias y llegan muchas noticias en este año 2024 y principios del 2025 segurísimo, así que te esperamos.